Exactamente, queremos ahondar en este tema y para eso nos acompaña en CNN Chile el analista internacional Rafael Rincón. Rafael, gracias por estar junto a nosotros. Buenas tardes, gracias por la invitación. Rafael, bueno, analicemos un poco la figura de Leopoldo López. Un año de su detención, el día de hoy también han habido manifestaciones en Venezuela y en el resto del mundo también se han replicado los mensajes de apoyo. ¿Cuál es tu parecer con respecto a este año y a su figura como uno de los hombres claves, podríamos decir, de la oposición al gobierno de Nicolás Maduro? Bien, bueno, Leopoldo López es un hombre joven. Es un hombre que salta a la política hace ya unos años atrás, es decir, un hombre ya a pesar de su edad tiene cierta trayectoria, antes como alcalde, en fin, como opositor, junto a su paralelo que ha sido Enrique Capriles, ¿no? Justamente el peso simbólico que tiene Leopoldo López es precisamente como víctima, ¿no?, del régimen venezolano. Leopoldo cae ya hace un año preso, además que lo hace voluntariamente, se entrega a las autoridades, y a sabiendas de que esto es lo que le iba a tocar, pues, es decir, muy probablemente estar meses, no sé si sospechaba que iba a estar tanto tiempo, pero que iba a estar un buen tiempo encerrado en un sistema que no le garantizaba ningún tipo de proceso justo, ¿no? Y ese es básicamente el asunto, ¿no? Y Leopoldo es, además de eso, en Venezuela hay ciertos simbolismos también con algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, el régimen venezolano siempre utilizó la figura de Bolívar como una cuestión fundamental de esto, claro. Y Leopoldo López justamente tiene una característica, y es que ha empleado también un poco eso, ¿no?, en el sentido de que Leopoldo además desciende aparentemente de la misma familia de Bolívar, y eso lo han utilizado un poco con ese fin, ¿no? Ahora también sería interesante, para poner en contexto, cuáles son las razones para que tal vez la gente entienda de que Leopoldo López está en la cárcel. O sea, tú constatas que finalmente que él se entrega, pero hay también una serie de acusaciones que tienen que ver con los llamados y las marchas y las manifestaciones que él encabezaba. Tiene que ver un poco con eso. Hay que entender primero una cosa, ¿no? En un país donde no existe la separación de poderes, y donde existe lo que se llama la justicia revolucionaria, es decir, una justicia no al servicio de ciertas instituciones o del imperio de la ley o del Estado de Derecho, sino una justicia al servicio de un proyecto político. Efectivamente es un sistema donde no puede haber ningún tipo de garantías, ¿no? Es precisamente por eso es lo que ocurre cuando Leopoldo López se entrega es precisamente a un sistema que no le garantizaba ningún tipo de proceso justo, ¿no? Hay una cantidad de acusaciones, pero son las mismas acusaciones que utilizan, muy parecidas, también para otros dirigentes opositores: terrorismo, traición a la patria, cosas por el estilo, a veces algunas muy rimbombantes, ¿no? Puede haber intentos de magnicidio, que esa es una clásica que más o menos siempre ha estado presente. En fin, ese ha sido más o menos, no es algo nuevo. Es decir, Leopoldo López es uno más de varios, lo que pasa es que además que es un hombre con mucho más peso, ¿no?, que otros quizás que son menos conocidos. Pero hay varias personas que están también detenidas en prisiones y que tienen cargos muy similares a ese. Ahora, ¿qué diferencia hay respecto a tal vez el líder opositor que tenía un rol más preponderante, que también participó de los procesos eleccionarios? Estamos hablando de Enrique Capriles, con Leopoldo López. El hecho, tú también lo manifestabas, de estar en la cárcel, obviamente marca ahí una situación distinta, de él mismo entregarse. Y también mucho se hablaba de las diferencias que había entre ellos, de cómo enfrentar o cómo hacer oposición, que finalmente era un tema que en cierta medida también los dividía. ¿Cuál es tu opinión respecto a eso, al rol que está teniendo Leopoldo López ahora como la figura tal vez más emblemática de la oposición en Venezuela, a diferencia de lo que era Enrique Capriles? No. Venezuela es un país donde hacer oposición es muy difícil, ¿no? Y precisamente, sobre todo en los últimos años, los últimos 15 años, ¿no? Ser opositor representa de alguna manera un riesgo para la vida, representa un riesgo para la libertad, representa un riesgo para el entorno que rodea a la persona que hace oposición, ¿no? Y esto no solamente para las figuras políticas, también para las personas que están en prensa, para las personas que escriben columnas, para las personas que opinan, ¿no? Entonces, a ver, ¿qué es lo que ocurre? Básicamente, lo que se ha planteado es algunos que plantean una línea más dura, de ser bastante más confrontacionales con el gobierno, eventualmente de no asistir a elecciones, lo que algunos plantean, y está por otra parte una corriente que plantea más bien tratar de seguir minando de alguna manera la legitimidad del régimen, yendo a procesos electorales. El problema es que eso produce precisamente un agotamiento. ¿Qué eso sería más la línea de Enrique Capriles? La línea de Enrique Capriles ha estado mucho en esa última. Incluso Leopoldo López también, ¿no? En cierta manera, la diferencia es que Leopoldo López empieza a marcar, y eso básicamente después de las últimas elecciones, ciertas distancias con Enrique Capriles, los estilos también, ¿no? Pero ninguno de los dos plantea en ningún sentido algún tipo de asonada, de golpe, de nada por el estilo. Es decir, de hecho no está eso
presente como una alternativa a la oposición, porque además, a ver, siendo aquí bien práctico y bien frío, además no tendrían cómo hacerlo, aun si lo quisieran, ¿no? Precisamente porque el poder militar está en manos del gobierno, y lo que a veces se ha tenido es que dentro precisamente de los mismos grupos militares se pueda producir algo parecido, pero del lado de la oposición no hay ningún tipo de posibilidad y tampoco pareciera haber ningún tipo de proyecto en ese sentido. Ahora, ¿crees tú que efectivamente las próximas elecciones, las más cercanas, tienen que ver con las elecciones parlamentarias? ¿Puede haber alguna diferencia? ¿Puede tal vez ahí marcarse de manera más concreta tal vez la oposición? Sobre todo por la situación social que se está viviendo en este momento en Venezuela. Para muchos está un poco la diferencia respecto a la forma en que gobernaba Hugo Chávez con lo que está viviendo en este momento Nicolás Maduro, sobre todo por el tema del desabastecimiento, y sectores populares que finalmente siempre históricamente han apoyado al chavismo están en este momento tal vez con un mayor descontento por la situación que viven en el día a día. ¿Esto se pudiese manifestar en las próximas elecciones efectivamente? El problema es que eso pudiera manifestarse cuando el sistema es confiable. Es decir, y cuando efectivamente la gente confía en el sistema, va a votar y se sabe que esos votos van a producir números fieles a la realidad, ¿no? Venezuela, de los últimos 15 años no se ha resuelto nada en elecciones, más allá de lo simbólico. A veces se ha resuelto mucho más en las calles, en el sentido de las manifestaciones, si son tan más o menos multitudinarias, pero las elecciones en realidad siempre ha sido un mecanismo que incluso en algunos momentos le ha servido al gobierno para decir, ven, nosotros hacemos elecciones. Entonces ahí hay un problema. Ahora, lo que sí está ocurriendo ahora es que al no estar Chávez, una figura que manejaba con más habilidad política las cosas, ¿no? Sí se producen ciertos problemas para Maduro, y además que Maduro empieza a tener un asunto distinto también, es que no solo tiene opositores fuera del chavismo, sino dentro del chavismo también. Que es una diferencia de lo que no ocurría con Hugo Chávez. Chávez era mucho más unificador, ¿no? Él era una figura que unificaba el chavismo, Maduro no. Aparentemente eso no ocurre, ¿no? Entonces ahí hay otro asunto. Y el otro asunto que es importante, los precios del petróleo. En Venezuela los precios del petróleo son mucho más importantes por el peso que tiene precisamente este asunto en el poder del Estado, ¿no? Y muchas veces mucho más importante que ciertas cosas electorales, ¿no? En fin, hay que considerar ese tipo de cosas, más también el entorno internacional. El proyecto internacional de Chávez, que en algún momento tuvo, que en 2009 llegó a su cúspide, digamos, con lo que ocurrió en Honduras, con Zelaya, empieza a entrar en declive también. Entonces Venezuela se empieza a quedar aislada, más desprestigiada, ¿no? Menos acompañada por el entorno internacional. Y en ese sentido, ¿cuál es tu opinión respecto a la comunidad internacional? Porque vemos que el propio presidente de Estados Unidos, por ejemplo, figuras relevantes a nivel mundial, han manifestado su oposición o se han manifestado a favor de Leopoldo López, entregándole su apoyo. Y también te lo pregunto por el rol de la comunidad internacional al momento de justamente participar de estos procesos eleccionarios, cuando hay veladores internacionales que están en esto, y finalmente es lo que le entrega a Nicolás Maduro la razón de decir, bueno, estas son elecciones que cumplieron con ciertas garantías, así por ejemplo lo constataron los observadores internacionales. ¿Qué pasa con el rol, a tu parecer, respecto de la comunidad internacional a los hechos y las denuncias que hay respecto a lo que sucede en Venezuela? Claro, el problema es que la comunidad internacional, primero hay que ser muy claros en algo, tiene un poder muy limitado para hacer ciertas cosas, ¿no? Y más allá de cuestiones simbólicas, de declaraciones, sanciones y cosas por el estilo, ¿no? Definitivamente yo creo que lo que pasa en Venezuela se va a resolver en Venezuela, ¿no? Básicamente entre los venezolanos, entre las cosas que puedan pasar al interior del chavismo, ¿no? En 15 años, como le digo, la comunidad internacional ha jugado un rol muy declaraciones, ciertas sanciones a veces más simbólicas que reales, ¿no? Hay que tomar en cuenta también la influencia que tiene Chávez, sobre todo en ciertos países, ¿no? El hecho de ser una potencia petrolera, o por lo menos, si no una potencia en términos de cantidad, por lo menos esa facilidad que tiene, le ha permitido tener ciertos apoyos más o menos incondicionales en los foros internacionales. Y eso se nota en cosas como que, por ejemplo, se vaya a votar algún tipo de sanción, y claro, hay ciertos países que no van a hacer nada contra Venezuela. Eso se denota mucho, sobre todo en el Caribe, en los países donde Venezuela tiene bastante más influencia, ¿no? De manera que la comunidad internacional hay que en ese sentido tomarla con mucho cuidado, ¿no? No es mucho tampoco lo que puede hacer, va a ser más decisivo lo que ocurre dentro. Perfecto. Bueno, Rafael, te queremos agradecer tu tiempo con nosotros para hablar respecto a la figura de Leopoldo López y también de lo que sucede en Venezuela. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.